Las actividades eran, la primera, realizar un organizador gráfico sobre las escalas de medición e incluir un ejemplo ilustrado de cada una, ¿sí? Entonces, respecto a lo que nosotros estuvimos hablando acerca de las escalas de medición, en una hoja blanca, 120 gramos, tamaño oficio, van a ser su organizador gráfico. ¿Cuáles son esas escalas de medición? Las ordinales, nominales, de intervalo, de razón. Esas escalas y un ejemplo de cada una. ¿De acuerdo? Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad es elaborar un trifoliar sobre los tipos de variables y atributos. Ese se calificará la ortografía, que vayan ejemplos ilustrados y el diseño creativo del trifoliar. Bueno, entonces, en este caso, para los que tienen la hoja, pues van a engrapar a la hoja el organizador gráfico y el trifoliar. Bueno, para los que no tienen la hoja, únicamente engrapan juntos, ¿verdad? El organizador gráfico y el trifoliar para que no se vayan a perder. Importante colocarle su nombre al organizador gráfico por cualquier situación. Entonces, digamos que esta es su hoja de trabajo, pues sabe que le coloca acá la grapa, ¿verdad? El organizador gráfico. Esto lo puede hacer colocándolo atrás de la hoja o adelante de la hoja, no importa. Y el trifoliar, así, teniendo el trifoliar extendido, ¿sí? O sea que así va a estar extendido su trifoliar. Lo engrapa, ¿sí? Engrapa su trifoliar extendido. Y después ya lo puede doblar. Para que quedara tal vez la parte de adelante sería bueno de la siguiente manera, se nos coloca acá. Engrapándolo del centro, pero tiene que estar extendido, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Entonces de acá del centro, aquí le coloca usted la grapa y cierra su trifoliar para que esté ahí. No vaya a colocar de una vez doblado el trifoliar, le vaya a colocar la grapa, porque entonces así va a perder puntos, ¿verdad? Porque entonces por eso se le estoy indicando cómo hacer. Eso pues va la instrucción ahí para todos, ¿verdad? Entonces recuerden, es un organizador gráfico sobre las escalas de medición en una hoja blanca, 120 gramos, tamaño oficio. Trabaje la creatividad, ¿verdad? Con los materiales que usted crea necesarios. Y un trifoliar sobre los tipos de variables. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? No, profe. Es ahí para los alumnos de cuarto bachillerato, ¿verdad? Cuarto bachillerato para que lo tomen en cuenta porque como no iba la hoja en su paquete. Profe, ¿Sí? fíjese que a mí no, en mis hojas de trabajo no venía la hoja de estadística, solo esas dos cosas hay que hacer en la... Sí, es por eso lo estaba colocando. ¿Usted es de cuarto Ah, bachillerato? sí, Sí. es que ya entré tarde, por eso no escuché. Ajá, sí, esa es la hoja de estadística. Es un organizador gráfico en una hoja, 120 gramos, tamaño oficio, y un trifoliar. Y les explicaba cómo engraparlos, ¿verdad? El organizador gráfico vertical y el trifoliar así extendido y se engrapa en la parte del centro. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, allí está para que lo tomen en cuenta. Entonces vamos a iniciar entonces con la clase. Normalmente yo creo que estamos acostumbrados a la palabra investigación, ¿verdad? Porque muchas veces pues se nos deja trabajos y dice, mire, investigue tal tema, ¿verdad? Pero en este caso pues esa investigación que se hace, podríamos decir que es una investigación
documental. Esto quiere decir que es porque usted solamente busca información acerca de un tema determinado. Pero ya cuando hablamos de una investigación científica, es una investigación que lleva una serie de pasos y esta va orientada a la recolección de datos, al análisis de una problemática, ¿verdad? Entonces, así, principalmente, nosotros vamos a decir que la investigación científica tiene 3 pasos, ¿sí? Fundamentales, así generalmente, que es el planeamiento, la recolección de datos y el análisis de datos. Esos son los 3 pasos fundamentales de una investigación científica. Para que ustedes se den un ejemplo, ¿verdad? Así como en este tiempo, pues que resultó toda la situación de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y se han desarrollado muchas investigaciones. Una de esas investigaciones pues ya ha dado fruto y pues muchos, en este caso pues ya han utilizado el fruto de esa investigación, que en este caso pues es la realización de una vacuna, ¿verdad? Entonces, para realizar esa vacuna se tuvo que haber llevado todo un proceso que es a través de la investigación científica. Se tuvo que haber una planeación, un plan acerca de lo que se iba a hacer, ¿verdad? ¿Cuál era la problemática y qué era lo que se pretendía resolver, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿En qué tiempo? ¿Y cuáles iban a ser los pasos para hacerlo? Luego, pues, una vez que ellos pues, ya tenían la vacuna, pues tuvieron que hacer evaluaciones para ver qué respuesta inmune generaba cada una de las vacunas. Entonces ahí se recolectaron datos. Luego de esa recolección de datos, en base a esa experimentación, se hizo un análisis, ¿verdad? Y entonces es que sale, esta vacuna da un 95% de eficacia, ¿verdad? De inmunidad. Pero entonces voy a que todo ese proceso es una investigación científica y lleva esos 3 pasos fundamentales. Dependiendo de qué tipo de investigación se vaya a hacer, así hay algunas que tienen menos pasos o que tienen algunos pasos más, ¿verdad? Así como en este que menciono, pues aparte de eso está también la experimentación, ¿verdad? La creación del material y hasta después será la recolección y el análisis de los datos. Entonces, como el objetivo de la estadística, que es lo que está acá, es hacer una inferencia, es decir, predecir, tomar una decisión acerca de una población, de una muestra, ¿verdad? Y eso va a ser en base a la información que se va a obtener. Entonces, vamos a ver así detalladamente cuáles son estos procesos. Entonces, para la investigación científica, nosotros ahora miren, ya estamos describiendo 5 elementos. Primero, nosotros vamos a hablar de la definición del problema. ¿Sí? De la definición del problema. ¿Okay? ¿Cuál es el problema que nos está generando esa investigación? Entonces se debe de definir el problema. Y pues acá que nos dice que es la percepción de la información requerida. Luego de que ya se tiene el problema, entonces se va a realizar el plan de investigación. Una vez que ya se realizó el plan de investigación, se procede a la recolección de información mediante el instrumento diseñado para ese objetivo. Se realiza esta recolección de información y entonces se procede al análisis de los datos obtenidos. Y una vez que ya se analizó, ya se evaluó, entonces se presentan los resultados de esta investigación. Entonces, en esos resultados nos van a permitir tomar
decisiones, ¿verdad? Toma de decisiones a partir de los resultados. Y pues aquí está ese proceso, ¿verdad? Esa toma de decisiones, pues muchas veces nos va a hacer que regresemos a una nueva problemática. Y es lo que surge, ¿verdad? Muchas veces hay situaciones que se vuelven a investigar, pero ante todo en la investigación vamos a ver que hay un paso que nos va a indicar si la investigación es viable o no es viable, en el sentido de que el objetivo de una investigación es aportar nueva información. No es como la investigación que yo les decía que les mandan a hacer ustedes, ¿verdad? Que mire, investigue acerca de qué es estadística. No es esa investigación porque ahí solamente uno va a un libro, ve la definición, o hoy en día que está de moda en internet, ¿verdad? Busca la definición, le escribe y ya. Ahí no se está generando nada nuevo, simplemente se está copiando algo que ya estaba. En cambio, en la investigación científica, el objetivo es dar algo nuevo, producir algo nuevo. Entonces, esos son los pasos generales de la investigación. Entonces, la primera fase es el planeamiento. Realizar el plan. Y para ese planeamiento, principalmente, pues, nos vamos a hacer nos vamos a dirigir a responder ciertas preguntas. ¿Qué preguntas van a hacer? Esas preguntas es ¿qué? ¿Por qué? ¿Y con qué lo vamos a hacer? ¿Verdad? Estas son las tres preguntas a las que se va a responder en el plan de la investigación. ¿Qué voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? ¿Y con qué voy a investigar? Esas tres preguntas se responden, repito, en el planeamiento. Entonces dice que al hacer un plan de investigación debemos definir y organizar cada una de las actividades que se necesitarán para elaborar el trabajo y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a generar en el plan? Es ¿qué voy a investigar? ¿Por qué voy a investigar? ¿Y con qué voy a investigar? Esto es lo fundamental del planeamiento. Bueno, y para esto, pues nosotros vamos a tomar en cuenta ciertos aspectos acerca de ese plan. Entonces, principalmente, pues nosotros vamos a ver 4 aspectos de ese planeamiento. Entonces, el primero es el objeto de la investigación. Entonces, cuando hablamos del objeto de la investigación, dice que se debe identificar con claridad y precisión el fin que se propone, formulando el problema de tal manera que permita determinar los objetivos generales y los específicos. Entonces, el objeto de la investigación tiene entonces como función ver con esto, con formular el problema para determinar los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que nosotros iniciamos el plan, ¿verdad? Entonces, el plan primero lleva el objeto de la investigación. Luego, la unidad de investigación. Entonces, la unidad de investigación nos dice que es la fuente de información. Es decir, a quién se dirige esa investigación. Y ese quién puede ser una persona, puede ser una familia, una vivienda,
un establecimiento comercial, un establecimiento industrial o un servicio público. Recordemos que entonces aquí, cuando estamos hablando de la unidad de investigación, nos vamos a estar refiriendo a la muestra, a la población que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la fuente de información, a la población. Luego, se va a dirigir a la documentación y metodología. Entonces, cuando hablamos de la documentación, dice que se debe determinar si la investigación ha sido realizada con anterioridad para prescindir del estudio y si se cumplió con el objetivo propuesto en esa investigación. Bueno, esto va en referencia a lo que ya les había dicho, ¿verdad? El objetivo de la investigación científica es generar algo, dar algo nuevo al conocimiento, un aporte, ¿sí? Entonces, si ya es algo muy investigado, muy trabajado, entonces no es una investigación muy representativa, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, hoy en día pues, se desarrollan investigaciones que son mucho más fundamentales en el ámbito científico, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado de los premios Nobel. En los premios Nobel, cuando hablamos, por ejemplo, en medicina, en física, en biología, estos se dan porque estas personas desarrollan ese tipo de investigación y entonces están proponiendo algo novedoso, algo nuevo que aporta entonces al conocimiento científico, ¿verdad? No es algo que ya se conocía, se basa en algo que ya se conocía, pero a partir de ese conocimiento se genera nueva información. Y pues en esa parte de la documentación se hace también una revisión bibliográfica, ¿verdad? En esa parte se hace una revisión bibliográfica para saber quiénes han investigado y como lo que dice acá, si se cumplió con el objetivo. Normalmente una investigación en un tiempo, por ejemplo, a nivel universitario, que se pide, por ejemplo, una tesis, se solicita a veces hasta un mínimo de 10 antecedentes. Esto quiere decir de revisar bibliográficamente mínimo 10 investigaciones que vayan en relación a lo que yo quiero investigar. Para ver entonces, esto me va a servir para ver qué es lo que ya aportaron estas investigaciones y qué es lo nuevo que yo puedo aportar con la investigación que voy a realizar. Luego de entonces la documentación y la metodología, se va a dirigir a el método de observación. Y cuando hablamos del método de observación, entonces estamos diciendo que es determinar el método que se va a utilizar. Actualmente se utiliza el muestreo, ¿sí? Se utiliza el muestreo. Esto es respecto a quiénes se va a investigar, cómo se va a observar. Y se utiliza porque tiene un bajo costo, tiene mayor rapidez y un menor número de personas que van a intervenir para poder realizar. Entonces, esto es con respecto a eso. Muy bien. Entonces, respecto a ese muestreo, nosotros vamos a encontrar que hay diferentes tipos de muestreo. Y entonces tenemos, miren, que la muestra, si el muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. Al probabilístico también se le llama aleatorio o al azar. Dentro del muestreo probabilístico, que si se recuerdan, esto lo tocamos la semana pasada acerca de la muestra que podía ser probabilística y no probabilística, se refiere a esto, en cómo se genera ese muestreo. Primero, tenemos el muestreo aleatorio simple. Cuando
La muestra se trabaja a partir de un muestreo aleatorio simple. Entonces dice que es porque todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser incluidos. La elección se puede hacer por sorteo. Entonces sería en este momento, ¿verdad? Decir, bueno, entonces en este momento yo acá tengo los nombres de todos los alumnos y voy a escoger a 5 alumnos. Entonces yo digo, bueno, entonces voy a escoger a Anderson Pérez, a Araceli López, a David Hernández, a Jeffrey Llanes y a Lisette Hernández. Si se dan cuenta, no me estoy basando necesariamente en un principio, sino simplemente es al azar, por sorteo. Bueno, entonces esas 5 personas la siguiente semana van a dar la clase, por ejemplo. Solamente una excepción para que nosotros entendamos a qué se refiere el muestreo aleatorio. Sí. Entonces es cuando cada uno de los elementos se escoge por sorteo, al azar, ¿verdad? El siguiente es el muestreo aleatorio estratificado. Cuando hablamos de estratificar, de estratos, quiere decir de formar grupos. En este caso, si hablamos de acá, ¿verdad? De grupos, diríamos de que en esta clase de estadística hay 3 grupos. Están los alumnos de cuarto bachillerato, están los alumnos de texto perito y están las alumnas de quinto administración, ¿verdad? Entonces, diría, bueno, entonces en la muestra se van a escoger 3 alumnos de cuarto bachillerato, 3 alumnos de sexto perito y 3 alumnos de quinto secretario. Entonces, de tal manera que el elemento tendrá una característica que solo le permitirá pertenecer al mismo grupo. ¿Sí? La ventaja de esto es que, por ejemplo, si vamos a utilizar, bueno, fuéramos a investigar cuánto tiempo utilizan los alumnos su teléfono, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar una muestra representativa de los alumnos de cuarto bachillerato, una muestra representativa de los alumnos de quinto magisterio y también una de sexto. Entonces, eso es lo que permite el modelo estratificado. Formación de grupos. Ahora, el siguiente es el muestreo sistemático. Este pues dice que es normalmente utilizado por los contadores para revisar sumas, cuentas, etc. Yo no sé si aquí los de sexto perito lo han utilizado, pero para darles un ejemplo, esto sería establecer igual grupos, pero por ejemplo voy a decir que todos los alumnos aquí están numerados del 1 al 30, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a utilizar a todos aquellos, o sea, la muestra van a ser todos aquellos que estén en las posiciones que sean múltiplos de 5, o sea que entonces escogería el alumno que está en la quinta posición, en la décima, en la quinceava, en la 20 posición, en la 25 y en la 30. Entonces, ahí estoy estableciendo un sistema que va a ser de 5 en 5, ¿verdad? Entonces, cada 5 alumnos, ese va a representar la muestra. Y eso es lo que nos indica entonces el muestreo sistemático. Por otro lado, el no probabilístico dice que se toma la muestra de cualquier tamaño y los elementos se seleccionan de acuerdo con la opinión o juicio que tenga el investigador sobre la población. Entonces, aquí pues no hay más situación. Pues ya para finalizar, entonces pregunto, ¿será que hay alguna duda respecto a lo que estuvimos platicando el día de hoy? No, profe. No, profe. Muy bien. Profe, Muy bien, entonces, pues, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Dijimos que entonces la investigación científica se compone por 3 pasos fundamentales: el planeamiento, la recolección de datos y el análisis de datos. Hoy solo vimos la planeación,
las 4 fases, ¿verdad? Lo que se debe de tomar en cuenta. El objeto de la investigación, la unidad de investigación, la documentación y la metodología de la investigación y el método de observación. Luego de esto, pues se va a proceder al siguiente paso, que ya sería la recolección. Y el día de mañana vamos a estar hablando acerca de la recolección y de los instrumentos estadísticos que se utilizan para poder recolectar esa información. Ya después, el procesamiento y análisis de los datos, pues ese ya es más sencillo. Y ese análisis es el que nosotros vamos a desarrollar en todo el año, ¿verdad? El análisis estadístico. Muy bien. Entonces, así terminamos el día de hoy.